Bienvenida, estoy encantado que estés aquí. Esto es todo el hilo nuevo, All Gen Series. All Gen es un contenido totalmente transversal, intergeneracional, para que podamos generar conversaciones entre personas del old world, ¿no? De esa old school que tanto mencionamos, que parece ser que todos son dinosaurs y no puede ser. Que hay, bueno, gracias a ellos, a todas esas personas que han innovado durante los últimos cientos de años, pero sobre todo el último siglo pasado, vivimos hoy una increíble exponencialidad de todo. Se está transformando de tal forma que creo que es importante tratar este hilo como algo exploratorio que nos puede abrir conversaciones, tanto en las organizaciones, en las estructuras donde estamos y demás. El objetivo de todo esto es, en este canal, Nielsen Way, es crear una mentalidad emprendedora, ayudarla, impulsarla o crear ese caldo de cultivo para que se generen nuevos pensamientos y así pues más pensamiento crítico y potencialmente más personas creando empresas con este factor, ¿no?, de innovación, pero también de tener cosas muy claras a nivel humanístico, pues tener muchas consideraciones que hay que tener a la hora de emprender. Esta serie de episodios pues están orientados orientados a todas las generaciones de personas que componen una empresa, sean del lado worker o founder, ambos, ¿no?, lados de esta cara, y no voy a hacer ninguna distinción, sí voy a considerar esos puntos dentro de esta trama para poder ver cómo, ¿no?, cómo funcionan entre ellos. Y la idea es dejarlos a vosotros, a ti, sobre todo, a reflexionar, que tú puedas reflexionar y luego esto lo compartas con más personas. Vivimos en un mundo que está cambiando todas las reglas de forma absoluta, que hace solo décadas eran teorías, sistemas rígidos, claros y la manera de hacer. Mira, acabo de salir justo de una reunión en la que estaba hablando con diseñadores muy cracks que estuvieron en los 90, recibieron toda su formación y me decían justamente que ellos tienen como un modo de hacer que apela a estar en constante cambio y afectando eso líquido que viene ahora, todo eso que más adelante abordaremos y en diferentes topics, y me decían que ellos elegían estar en un lugar, no en la hipertendencia, sino en ser diseñadores de todo aquello que viene, sea tendencia o no, cómo adaptarlo para que realmente funcione con sus clientes. Me parece como una postura súper interesante, ¿no? Porque tenemos como dos opciones, o estar en la hipertendencia constante o estar en los cánones más abstractos y también fundamentales, fundacionales del pensamiento que actualmente, que es el moderno, transitamos. Así que nos toca encontrar momentos para analizar todo, ¿no? O sea, lo que propone esta tira de contenidos es que el mundo se transforma, básicamente. Que yo sé que es una obviedad, pero creo que no estás o no estamos teniendo esa consideración de acelerar más la atención y poner más velocidad en aprendizajes cuando todavía tenemos inercias como culturales totalmente ayornadas, que impregnan en el lado de la empresa. Siempre aquí vamos a tratar todo lo que tiene que ver con el lado profesional. Y la idea de hoy es hablar sobre la comunicación interna, lo importante que es, ¿no?, para consolidar una estructura, pues generar relaciones absolutamente sólidas con personas founders, con trabajadoras, con personas colaboradoras, es decir, cómo la confianza es ese, ¿no?, ese cohesionador, pero ese resultado, la confianza no es algo que depositamos y ya está, es una fuerza que está constante hasta que se rompe. Entonces es un cristal que hay que tener con mucho mimo, cuidar, y hay miles de detalles que tener, y claro, en el día a día de las organizaciones, que hay miles de operaciones, si lo piensas, cantidad de miles de operaciones haces solo al mover un vaso a nivel motriz, imagínate la cantidad de operaciones que estamos haciendo en todos los órdenes dentro de nuestro trabajo, ¿no? O sea, del lado worker o del lado founder, siempre. Desde hace años que vivo y padezco la comunicación. Y también disfruto de la maravilla de la comunicación, si no, no estaría haciendo este contenido. Sea externa, o sea, desde luego como esta, o interna. Y esto no es ajena para esto, de ninguna organización está ajena a esto. En el ecosistema MediaTek lo sabemos muy bien, esto viene desde siempre,
vino afinando año tras año, lo hemos ido mejorando, iterando, porque es un gran reto. Y quiero que aprovechemos este espacio digital, sea en el formato en donde lo consumas, incluso en una realidad mixta puedes estar ahora mismo, pero busquemos analizar, reflexionar, visualizar todo lo que hace que una mente inquieta logre, por ejemplo, emprender o estar preparada para todo tipo de situaciones 100% que van a suceder 100%, esas situaciones en las que vivimos cuando creamos empresas o creamos proyectos dentro de empresas y demás. Te hago un breve disclaimer y vamos ya directo al topic. Bueno, me verás como ahora leer y hablarte en primera persona hacia ti sin cortes, algo que voy a hacer constantemente, me equivoque, estornude o lo que haga. Creo que lo importante ahora es lo orgánico, es la autoridad se consigue con hechos, siendo honestos y open book o open source. Por lo tanto, considero que el formato y el dogma de esto es exponernos a eso, ¿no? A ser personas que fallamos, que no somos hiper veloces hablando y que si no tienes toda la atención que tienes que tener para verlo, puedes elegir no verlo y ya está. No hace falta ni criticarlo, simplemente te vas y ya está. Y si lo quieres criticar, pues lo criticas, sin ningún problema. Porque esto es una razón de peso, es el volcar, ¿no? De todo lo que voy viviendo, generar, aterrizarlo, estructurarlo como un documento, tal como haces tú, con proyectos, con sea lo que hagas, pues estructurar y descomprimir aquello que se me ocurre según voy avanzando y aprendiendo, o aquello que he vivido y quiero estructurarlo para aterrizarlo para ti de la mejor forma posible y que esté hilado para que tú puedas encontrar también puntos en el que no te voy a aportar valor porque tengo una clase sobre un método duro sobre algo, sino quiero que de todo este tiempo cojamos trozos y puedas utilizarlos como disparadores o como boosters para iniciar, ¿no? Chispas, para iniciar conversaciones y que puedas ir dirigiendo. Entonces te pido que si quieres ir apuntando, puedes ir aterrizando cosas, apuntando, dibujando, diagramando, como tú quieras. O sea, siente que estás del otro lado como si estuviéramos ahora en físico y que estamos teniendo un ping-pong, ¿no? Como un tenis en el que, aunque tú no me lo puedas decir o lo podamos poner en interacción en la red social, sobre todo lo que quiero es que no sea tanto premiar al algoritmo para que posicione el contenido, que eso lo genera la propia interacción, si es que la hay, si no la hay tampoco me importa, ni los seguidores, me importa que tú, en tu casa, en ese anonimato de tu casa, o en esa oficina en la que estás, o en el parque, o entrenando, sea donde sea que estés, te tomes el momento, pauses y escribas. Algo, y termino el disclaimer en nada, algo que me encantaba cuando escribía los libros, soñaba con que la gente iba a leer los libros y apuntar cosas y hacerlo interactivo y tal. Claro, eran libros que no eran narrativas más fantásticas, y luego cuando hice uno de emprendimiento, que al final lo dejé en el cajón, perseguía esto. Por lo tanto, en este canal vas a encontrar cantidad de ensayos, casi diría yo, ¿no? Es decir, una hora o dos o lo que lleve, que son, de verdad son ensayos. Los llamo topics, pero son ensayos, son una búsqueda por argumentar mejor aquello que vivimos, estructurarlo y que hacerlo adaptativo y que se vaya, ¿no? Updateando, actualizando año a año. No desesperes porque justamente si te estás desesperando ahora, yo lo digo aquí, es un formato slow, ¿no? O sea, vamos a ir así. Puedes ir y volver cuanto quieras, pausarlo para no agotarte y el nivel de atención que pongas, pues el que quieras invertir. Y termino el disclaimer diciéndote que para que sepas cómo me tomo en serio este contenido, había grabado una hora entera con esto, que me había salido perfecto, estaba feliz, encantado y tal, y el micrófono no funcionaba. Y la verdad que intenté mejorarlo, pero no, decidí volver a hacerlo. Por lo tanto, espero que si sigues, que sepas que esto requiere de un esfuerzo grande, ¿no? O sea, son horas, no solo de volcarlo, sino también de hacerlo. Por lo tanto, espero que tomes ese valor y lo veas cuando sientas que esto es para verlo, cuando tengas el tiempo y las ganas de explorar en tu mente, en tu experiencia y activarte. Si no lo quieres hacer, ya es up to you, o sea, tú consumes como quieres, pero yo me veo en la obligación y en el honor, por honorabilidad por mí mismo, de lo que me cuesta hacerlo.
Pues nada, comenzamos. Ahora este topic, comunicación interna, flujo de información, para saber si también te sucede a ti. Para mí son temas importantes que me acompañan en estos más de 15 años emprendiendo y mientras vivimos esta gran reforma, así lo llamo, que es la concepción de cómo se crean productos, empresas, servicios, cómo la propia economía, o sea, cómo la sociedad en general está cambiando. O sea, ¿te has parado a pensar que desde un presidente, un deportista, cualquier persona te está abriendo ¿no? la información está comunicándose a nivel externo? Y todo eso ha hecho que se vuelva una gran transformación en todo sentido, una democratización absoluta, y luego eso ha hecho mucho más inteligente y veloz a las empresas, a los deportistas, a todo el mundo. Por lo tanto, eso lo voy a tratar en otro topic que se va a llamar comunicación externa o comunicación. Pero en esta que es interna, la idea es que a partir de ahora crees un efecto de comunicación, y va a ser muy pesado con esto, que generes conversaciones a partir de estos disparadores que te decía al principio. Que si encuentras en el espacio de trabajo, en la sala de trabajo, en el coworking, en la calle, en la naturaleza, caminando, corriendo, en la bicicleta, llamando, videollamando, en un espacio virtual, mixto, sea donde sea que estés, haciendo deporte o no, en casa o no, con personas queridas o no, o con profesional o no, que te conviertas en un generador de conversaciones, porque va a ser el principal, creo yo, el principal motor para generar cambios en tu entorno, ¿no? Que va a ser en este caso en la empresa. Yo quiero que generemos esto. Y no de una forma abstracta, sino que esas conversaciones siempre tengan un hilo, un entorno, un ambiente que sea empresarial, que sea en función de lo que nos apasiona. Que realmente estemos constantemente hablando de lo que nos gusta, pero vinculando a otras temáticas de diferentes áreas que hagan que como que se reviva esa conversación. Porque de nada sirve tener personas que generan ruido en las conversaciones o de forma repetitiva generan conversaciones repetitivas, van a hacer que tu organización se debilite. Por lo tanto, si tú quieres que tu organización sea de qué lado estés, ¿no? De founder o worker, tienes que darte cuenta que el valor que tienes es inexpugnable. Bueno, es un hecho en sí mismo, tienes un valor absoluto. Ocupes el espacio que ocupes de esa malla. Si lo ves así o lo ves así, es decir, tridimensional, no, es jerárquico, ¿no? Yo lo veo así. Es decir, la persona que está arriba no está arriba y tú no estás abajo. Tú eres la base que empuja, y esa base es tan sólida y son tantas más personas que la que va adelante, porque la que va adelante está montada sobre ese triángulo que se está desplazando gracias a que esa base empuja muy fuerte, con mucha velocidad, adquiere una inercia y va hacia adelante, y ya se puede hacer más grande o no, pero ese triángulo va a tener a alguien delante. En ese punto exacto que siempre lo visualizamos como una persona, es la persona que está sentada a toda velocidad buscando el camino, encontrando una posible dirección, pero también viendo hacia dónde puede llegar y como la factibilidad de tener accidentes, roturas, caídas, bueno, lo que sea. Incluso esa es la persona que también va a decir, oye, tenemos que bajar la velocidad durante la temporada o pararla, reformular de vuelta, ¿no?, el ejercicio de la organización y llevarlo hacia adelante. Eso te lo digo porque normalmente nos hablan de la horizontalidad, pero en realidad es eso, ¿no? Es una geometría que adquiere ese efecto flecha que va a hacer que podamos ir en una dirección, tener una estabilidad, que haya que imprimir un tipo de fuerza y que vaya a conseguir lo que busca conseguir. Para tanto, eso es muy importante, que todas las personas que integran esto tienen que ser y sentir que pueden hablar, que pueden comunicar, que están motivadas y que tienen mucho que dar, ¿no? Entonces la comunicación es muy importante y sobre todo la interna. Voy a darle vueltas a cosas que me pululan. Y es esto, ¿no? El reto de desprogramar aquello que era rígido. En tu universidad la inercia era clara.
y las reglas de dirigir equipos, management, trato con cliente eran muy claras. Hoy son tan claras, tan concretas. La rigidez de un sistema de comunicación hace que se vuelva rígida una organización. Y esto puede generar que el material del que está hecha la empresa, sus personas, sean muy eficientes en un mundo donde todo es rígido, pero si tu mundo, donde están los clientes, se mueve más líquido, más volátil, más cambiante, y sus propias lógicas de producción también, y sus propias lógicas de distribución, de cómo estar, dónde estar y por qué estar, tiene sentido que el flujo de información y sus formas de moverla, esa información, ¿no?, de forma de mover esa información, sea rígida. Y claramente es no. O sea, cuando una organización adquiere más volumen de personas, hay mucho más proceso, más rigidez, hay muchísimos puntos intermedios, tomas de decisiones intermedias. El flujo de la información, ¿cómo es? Se abren las conversaciones, ¿no?, que generan ruido, en silos. Luego también se abren las estrategias, aquellas personas que creen que para escalar tienen que hacer estrategias y ven que es hacia arriba en vez de ir hacia adelante. Entonces, para ir hacia adelante, si tú ves la lógica del triángulo hacia adelante, o sea, ¿quién cobra relevancia? Pues una persona que transmite, que ayuda, que es generosa y que también apoya a sus compañeros y luego a sí mismo para poder aprender más, y en ese proceso de búsqueda pues todo fluye. Ahora, el reto de la rigidez, o sea, una empresa que tiene, por ejemplo, patentes o lo que sea que tiene que ocultar o generar confidencialidad, pues obviamente esa información se va a partir en tantos cachos que nadie va a tener la información total, justamente por proteger un descubrimiento o el timing de desarrollo de una tecnología o la amortización incluso de una tecnología. Eso lo hacen hasta entre áreas o entre industrias, se pacta también bastante. ¿Por qué? Porque si no hay amortización tampoco hay de vuelta, ¿no?, una recuperación de ese capital para volver a reinvertirlo, crecer y demás, eliminando profits como es lo debido. Sea donde sea que estés, una institución, una organización sin fines de lucro, una institución, por ejemplo, que no genera lucro per se, sino genera valor para la sociedad, como puede ser un gobierno, dentro de un gobierno, una estructura de gobierno o Estado, o sea una non-profit, ONG, fundación, lo que sea, el modo en cómo comunicamos y en cómo permeamos el mensaje va a tener mucha relevancia también, siempre, tanto interna como externa. Desde el punto de vista interno, que es el que estamos apelando en este espacio que estamos creando, volvamos a replantear, ¿no? ¿Tiene sentido el flujo de la información y sus formas, sus canales sean rígidos? ¿Hasta dónde podemos dar esa adaptabilidad y hasta dónde damos voz a las personas que no integran otras esferas? ¿Hasta dónde generamos modos de escucha, confidenciales o no confidenciales, oficiales o no oficiales? La respuesta es que no, que claramente no. Y estoy seguro que tu empresa ya habrá adoptado un flujo de información bien fluido y que todo va genial y que no hay malos entendidos ni disonancia entre personas. Este tipo de conflictos parece ser que se quedan en fueros donde no se ven, donde no llegan a personas decisoras para que no afecte a sus propios roles. Pero bueno, todo esto suena bastante a fantasía, ¿no? Porque en realidad, si un rol intermedio o un rol de liderazgo, incluso de gobierno, en un board, o sea, da igual, en un consejo, no conecta con la parte operativa y cree que no hay ruido, pues está totalmente equivocado. Es como creer que en una fábrica no hay ruido de martillazos o de percutores, es una automatización. Todo hace ruido, siempre hay ruido, siempre hay donde hay interacción hay ruido, donde hay fuerza, hay interacción, pues hay, ¿no?, estados, caliente, frío. Entonces, claramente, y eso, si le sumamos una condición de presión, que es lo que ejerce desde fuera pues un cliente o una persona decisora o otro equipo que viene de fuera a auscultar, a auditar, a mirar, a analizar, pues siempre todo se constriñe y puede romper. Y lo mismo si las personas no comunican o no tienen las vías de comunicación, las formas en cómo se genera ese ruido,
varía, y es visible o no visible, pero todo tiende, si se acumula, a romper, como si fuera un contenedor, no sé, de madera y metemos agua hasta que por presión hace que todas, ¿no?, las aristas, todos los lados salgan hacia justamente, ¿no?, el lado contrario al que se ejerce de presión. Por lo tanto, es decir, hacia afuera, no se van a quedar. Esos trozos de madera no se quedan, se van. Lo mismo que una persona, ¿no? Sí, es lo mismo. Las personas son la que generan ese cuadrado, esa forma que es la empresa, visible desde fuera. Son personas, todo roto, desde cualquier ángulo. Ahora, si tú metes presión desde dentro, ese aire de presión constante, más el de los clientes por fuera, ¿qué pasa? Es como una doble fuerza, ¿no? Va hacia... Entonces, una sensación de encierro muy fuerte, y si eso no se descarga, pues puede generar también problemas. Las personas y sus dimensiones psicológicas hace una década no estaban en la mesa de tu, por ejemplo, de tu trabajo, ¿no?, donde te juntas a comer con las personas, hacéis un break y charláis de cosas superficiales, o de la tele, o de noticias, o de lo que sea. Normalmente no se habla de cosas del trabajo. Es como una inercia, como si de forma natural rechazáramos que... O sea, descansar es justamente desconectar de aquello que hacemos. Entonces, ahí hay una pregunta también, un ejercicio de, oye, ¿realmente lo que hacemos, los roles que componemos la empresa, es 100% lo que queremos hacer y ocupamos las tareas que queremos ocupar? Ahí hay una reflexión interesante que tener. Es decir, todos los roles que tengo en la empresa, el tamaño que sea, el 8% es algo que les encantaría hacer y no pueden hacer, pero bueno, tienen un 92% que hacen todo lo que les gusta, pero justo hay un 8% que no, o hay un 98% de cosas que no les gusta, pero lo hacen porque tienen que hacerlo, y el 2% les encanta. Sin embargo, el de al lado hace ese 2% que les encanta, pero es un 98%. Es decir, a veces, por no preguntar o por no cambiar, como hay estructuras rígidas todavía en la contratación, en las categorías, o sea, hay mucho ahí, hay muchísimo, ¿no?, problema de regulación. Mientras transitamos esta gran reforma hacia lo líquido, hacia, bueno, hacia ese futuro que no vamos a hablar en este topic, pero que es posible que llegue. Por lo tanto, sería muy smart, ¿no?, como muy inteligente, tener esa sensación de decir, oye, aunque sea una sensación, ¿tenéis esta sensación de que los roles, y hacer una pregunta dentro del, ¿hasta qué punto, cuál es el porcentaje de cosas que te gustan hacer? O dime todas las tareas que más te gustan hacer. ¿Cuáles son las que más te representan, las que te apasionan? Quizás empiezas a encontrar disonancias en eso, y obviamente una persona adulta tiene que ajustar entre lo que quiere hacer todo el día, pero si lo normaliza pasaría a ser lo que no le gustaría hacer. Por lo tanto, es muy probable que ya la propia naturaleza de cómo consumimos, de la capacidad tan poca y tan corta de atención que tenemos, como es probable que si has llegado hasta aquí, no sé cuántos minutos han pasado, pero estoy seguro que te cuesta mantener esta atención y ver hacia dónde va todo esto. Y no te lo digo justamente para que tú vayas buscando cuándo quieres poner atención y por qué. Por eso la idea es que lo pares también, ¿eh?, para que cojas aire y preguntes cosas y luego vuelvas. Entonces, aquí la cuestión es que si detectas, ¿no?, que las personas pueden tener entre 4 hasta 6 bloques de tiempo en donde quieren hacer cosas tipo cards, ¿no?, la que dices, mira, los lunes, miércoles me encanta hacer esto, y ellos arman su semana ideal, hay mucho análisis que hacer ahí y mucha reflexión. Imagínate poder hacer esa sesión en la que dices, mira, cada uno tiene un rol aquí, pero vamos a ir a lo ideal. Porque de lo ideal vamos a coger cositas muy pocas, a traerlas al presente, y van a mejorar el 10% de vuestra vida profesional. Y dentro de unos meses, el 20%. Siempre que no altere la economía de la empresa, ni las finanzas, ni la estructura de cómo lo hemos montado, ni la regulación, gremios, tal. Es decir, obviamente hay unos retos ahí gigantes. O sea, tú vienes con tus buenas ideas, pero luego, entonces hay que ordenar. Pero sí que puedes ir a ese ideal, y traes cosas increíbles. Así que ya este contenido, si te ha aportado valor, puede ser esto. Y ya te puedes ir. Continuamos. La cuestión del board
Las personas y sus dimensiones psicológicas. Hace una década no estaban en la mesa del board, hoy sí, y cada día se hace más evidente que hay que hacer una especial atención, ¿no? Hay que poner especial atención a todas las personas que ocupan cargos y que ostentan espacios dentro de tu organización y quieres que ellas encuentren motivación, impulso y quieran desarrollar la empresa, sus tareas y verla crecer, cumpliendo con los objetivos y siempre orientados a resultados. Algo que requiere de poner confianza en todas las personas, en todos esos componentes de la empresa y que ejecutan y van a por resultados con ahínco en mejorar constantemente su modo de desempeño y demostrar que pueden llegar a más. Y hasta aquí, claro, tú dices, claro, ¿un trabajador realmente tiene esas ganas, ese ímpetu de querer mejorar constantemente? Sí, al igual que si tú eres founder, sí, todas las personas, muchos founders antes fueron empleados y luego cuando vieron que aprendían muchísimo, invirtieron, ahorraron y lo hicieron, ahorraron, invirtieron y lo hicieron. Es decir, claro que sí. ¿Y qué cantidad de trabajadores luego se van y fundan empresas parecidas a las tuyas? Y tú dices, te quedas con cara de... La cuestión aquí no es que todas las personas quieran hacer constantemente lo que mejor hacen y lo que más les gusta y terminen yéndose, sino por el contrario, darles un espacio en donde puedan ser ellas mismas de verdad, que puedan dar mucho valor a la empresa, que sea ordenado con la estrategia, ordenado con los sistemas que ya tienes creados, pero que haya una capacidad de reflexión constante, un espacio donde dialogar, donde no hay egos, donde todo el mundo busca, entra a por un objetivo, sale con un objetivo cumplido y con un listado de mejoras, y que todas estas personas sean, ¿no?, el rol que ocupen, puedan tener realmente un aporte de valor increíble. ¿Cuál es ese aporte de valor? Pues el saber dónde están situados, qué quieren hacer y cómo lo quieren comunicar. Para mí, lo importante de todo esto es que hoy y hace años las tools nos están aumentando tanto que tenemos unas capacidades que nos han aumentado a tal nivel que no podemos ni compararnos con hace 20 años, 5, 10, 3. O sea, pregúntate, tú hace 5 años, exactamente, ¿qué hacías? Hace 20, hace 15, hace 12, hace 8, hace 1, hace 6 meses. ¿Y qué has cambiado? ¿Qué has mejorado? ¿Qué has propuesto mejorar? ¿Cuántas de las propuestas que has intentado implementar o preparar o proyectos no han salido porque te los han estropeado? O porque no los entienden, o porque tú no los has sabido comunicar. Es decir, que la comunicación tiene también etapas, ¿no? Tú puedes segregar todo lo que quieras y luego lo vamos a ver cómo nosotros en Mediatac lo fuimos segregando y aprendiendo y entendiendo, pero todo esto nadie nos enseñó nada de todo esto. Y es una cuestión que tiene que entrar en el ADN de comportamiento de todas las personas cuando entran, que sepan que tienen que descubrir, ¿no?, uno, lo que mejor saben hacer y lo que han repetido en los últimos años, pero qué plus van a hacer dentro de tu organización. Pero aparte de eso, cuánto van a tener de coeficiente de escucha activa y de innovación para cambiar ciertos aspectos y mejorar y prosperar dentro de la propia organización. Y luego, si quieren emprender, van a intraemprender y te van a proponer emprender y que todo crezca en un ecosistema en el que ellos van a ser socias tuyo y ya está. Entonces la fuga de talento va a ser menor, porque hay un compromiso, hay una búsqueda, hay una intencionalidad también de llegar a cotas que no tienen que ver con la carrera laboral per se, porque ahora hasta en entredicho está la palabra trabajo. Por lo tanto, creo que es un hecho que esto está a punto de crecer exponencialmente. La tecnología ya es incontestable que es así, y más que va a crecer exponencialmente porque es que es ya casi inabarcable, pero el proceso psicológico no es exponencial, no lo está siendo, las regulaciones tampoco, los cambios sociales alrededor de las empresas, fuera, tampoco. ¿Se están cambiando los constructos sociales? Sí. Las formas en cómo, ¿no?, se relacionan las personas, sí, también. En las empresas, también. Pero la pregunta es, ¿a qué velocidad está yendo? ¿Estamos utilizando bien esos canales de comunicación? ¿Estamos haciendo que realmente seamos empresas adaptativas, con personas y mentes adaptativas, y que en vez de ser personas puestas,
¿no?, en línea para generar una trama y crear ese bloque que decía antes que va a estar sujeto a presiones, a pasar a ser algo más endeble y que todas esas figuras van de alguna forma encajándose. Y dirás, Elvio, que eres muy abstracto, Elvio, ¿por qué me estás hablando de esto que no termino de encajarlo? Dale una vuelta y sin miedo a filosofar sobre esto, sin miedo a elucubrar escenarios, sin miedo a visualizar qué puede pasar. ¿Qué puede pasar? ¿Por miedo? ¿Qué no va a pasar? Pues ya digo yo que por miedo vas a hacer que muchas personas no digan lo que piensan, no vas a crear un espacio de reflexión o no vas a crear un feedback. ¿Por qué? Porque lo primero que crees que va a pasar, si eres fundador o board o lo que sea, es que todo el mundo va a querer recompensa económica y eso es un error. El propósito y la misión de una empresa, si está bien planteado y si está bien comunicado desde la base, todo el mundo va a tener oportunidades porque va a ser un sistema que crece, que da oportunidades porque todo el mundo se autoda oportunidades a sí misma. Dale una vuelta, de verdad, o sea, que parece que no, pero es un cambio de perspectiva, o sea, miras de aquí, pasas a mirar así. Lo que antes estaba rígido ahora es adaptativo y constante. Si tú tienes una empresa que tiene que ser constantemente dúctil, ¿no?, adaptativa, en un mercado dúctil, adaptativo y muy veloz, si no tienes, ¿no?, esa capacidad de estar ahí delante de esa pirámide que va hacia adelante, a resistir el viento, no estás preparado para el viento, para los cambios climáticos y para ver bien hacia dónde hay que ir y tal, pues no estás dirigiendo esa compañía. Y si las personas que están contigo, porque esta pirámide, en vez de ser así, la puedes hacer en caída, entonces la forma es pirámide en caída, pese a estar tú en la parte de delante, toda la base, en forma de graderío, va a estar viendo lo que tú estás viendo también, y tú le vas a poder contar, ¿veis lo que hay aquí? Es esto, ¿veis lo que está allí? Es esto. Por favor, analizadlo y devolverme información. Ahí es cuando se vuelven esas grandes centros de inteligencia, ¿no?, donde vemos muchos tipos de organizaciones que lo han exprimido muy bien. Centros de investigación, centros por ejemplo, de investigación astronómica, centros bélicos, es decir, todas las fuerzas. O sea, claro que está ahí. Ahora, ¿por qué no lo permeamos hacia nosotros? Porque eso nos lleva a ¿no?, como también a ese modo old school de disciplina férrea y tal. No te estoy diciendo eso. Simplemente digo que en esto líquido tenemos que ir generando esta bidireccionalidad y estas conversaciones que parece ser que es la base para estar constantemente adaptándonos. Muy pocas personas creando mucho, pero mucho más valor que muchas. Si tu organización está compuesta por 100 personas que dan por resultado 1000 en la brevedad, 100 van a hacer 1000, 10 van a hacer 1000, una va a hacer 1000. No sé cuándo, pero va a pasar. Y está pasando. Por eso hay fenómenos en ciertas áreas, ¿no?, totalmente digitalizadas y que son más de mover digitalmente cosas y físicamente también, pero yo qué sé, el e-commerce, por decirte algo, trafficker de leads, no sé, hay 1000 cosas ahí pululando, negocio digital y tal, que es una persona puede hacer lo que 1000, bueno, igual no, pero puede hacer lo que 10, seguro, segurísimo, o al menos puede ingresar lo que ingresaría una empresa de 10 personas, y tú dices, ¿pero en qué momento? ¿Cuándo ha pasado esto? Pues claro, o sea, posterior a la pandemia hubo como un reset, pero anterior a la pandemia ya venía evolucionando muchísimo la tecnología. Se han hecho tropecientos documentales, se ha avisado por activa y por pasiva. Los dilemas que vienen, y vamos a tratar ahora un poco esa evolución. Pero hay que darle vueltas a que menos personas van a hacer más, a que las industrias van a reducirse, pero también esas personas que salen de la industria van a poder crear más, es decir, que ellas mismas van a poder crear algo que antes no podían ni siquiera crear. Por lo tanto, esa redistribución va a ser muy grande, va a ser muy evidente, va a parecer que en realidad es un gran problema, pero las personas que realmente entiendan
que tienen una oportunidad al salir de esa rueda del trabajo que todavía existe, va a cambiar absolutamente y radicalmente. Pero bueno, hoy, si sigues aquí, voy a recapitular, según el tamaño de la arquitectura de la información, de la comunicación interna, para ampliar este análisis y comprobar aquello que a mí me llama la atención, me ha llamado la atención en mi carrera, o sea, en lo que está siendo mi carrera, ahora, y te hablaré hasta en mi tiempo real, y quizás te resuene algo, te haga reflexionar también a ti bastante. Mira, en un tamaño de empresa de menos de 5 personas en total, la comunicación interna siempre estaba relegada a la oficina, a interrumpirnos, acercándonos unos a otros de mesa a mesa, hablándonos alto, pidiendo reuniones urgentes, sin agendar. Pues en esos momentos tampoco era algo muy incorporado lo de agendar y enviar combos, ¿no? Estamos hablando hace 15 años, por ejemplo. En este tamaño de empresa y equipo, las disonancias por errores de comunicación eran como muy visibles, ¿no? Y se solventaban rápidamente. Esto generaba quizás más debates y perder más tiempo resolviendo algo que podría no haber existido. Es decir, me acuerdo de tener conversaciones en las que se me ocurría algo, al otro algo, nos hacíamos una seña y íbamos a hablar. Bueno, eso no era una interrupción, era como más un fluido, un flujo muy interesante, interactivo de estar en la empresa vivos. Luego surgía el fenómeno de las interrupciones, que seguramente te pasa constantemente hoy día. Y ahí decía yo, ¿cómo hago foco? ¿Cómo hago foco? Yo me acuerdo cuando escribía libros, dije, vale, me hacía foco poniéndome canciones repetitivas, me lo ponía sonido blanco, binaurales, pum. Y entonces, y a partir de ahí empecé como a generar gestos. Bueno, tú puedes implementar, si quieres, gestos en tu organización o poner elementos para marcar también que no haya tantas interrupciones, lo que tú quieras. Pero sí que es cierto que las disonancias por errores de comunicación se hacían visibles también porque discutías en la propia oficina, discutir en un tono normal, quiero decir, pero discutir, dialogar, discurrir, confrontar información, y muchas veces esa información se cargaba y se suele cargar bastante de ego también, que seguramente lo vives, que esto no se suele hablar, pero te aseguro que todas las personas que conozco yo en mi entorno de Bilbao, de Vizcaya, en Argentina y cantidad de gente de varias empresas que están por el mundo, todas las personas me dicen constantemente que eso está en las conversaciones y que muy pocas veces logran generar espacios genuinos y parece esto que es como un new wave, ¿no? Esa new era de hippie, de hay que hablar. No, de verdad, que hablar es bueno. Nos han metido en la idea que conversar no está bien y eso es un error. Entonces, crear esos espacios en los que apartamos el rol y logramos dar, ¿no? y comunicar asertivamente entre las partes. Es decir, oye, yo aquí vengo sin rol, ¿no? Yo aquí soy un socio o soy un compañero, soy esto. ¿Podemos hablar realmente sobre cómo mejorar esto? Entonces, ahí tiene que ser open source, open book, toda la información, todo lo que hablamos, todo lo que tiene que haber como una sensación de que todos creamos esta empresa. Si analizas los grandes éxitos que hoy son top del Big Four, todas las grandes empresas cotizadas en el Nasdaq, bueno, en los parquets más, en los mercados principales, todas hacen hacks en este orden. Por ejemplo, la mayoría de empresas generan mucha conversación en grupos pequeños para que cada grupo sea como una startup o intraemprendimiento dentro de la propia empresa. Luego hay personas que se encargan de ¿no? mover la información y volver a rescatar todo y ordenar. Luego también hay sistemas de incentivos como tener Nvidia, por ejemplo, ha hecho millonarios a muchísimos empleados. Roy en Mercadona también dan ¿no? como descuentos a la compra, creo que era Mercadona, no, igual me estoy equivocando, no era Mercadona, era otra. Da igual, si me equivoco en esto o no, si no es, lo que quiero decirte de forma, no como base estructural, es, uno, que el compromiso de las personas emerge cuando se comunica rápidamente en una frase la cultura de la empresa. Dos, la segunda capa, que es cuando ellos van a decirle a otro y a convencer a otro, a persuadir de generar un grupo para acometer algo o de quedarse más tiempo para hacerlo, aunque lo pague la empresa, pero que tengan la motivación, ¿no? de hacerlo,
ahí es cuando ves realmente que fluye el equipo, fluyen las personas. Por lo tanto, sí que es cierto que el lado A era más discusiones y más visible, traía más interrupciones, perdíamos más tiempo. Sí que es cierto que luego, gracias a eso también se han fortalecido muchas relaciones. Por lo tanto, en este tamaño de empresa, el reto, ¿cuál es? Es que reduzcas esos tiempos de debate lo máximo que puedas. Nosotros, al pasar de un tamaño de menos de 10 personas en total, la comunicación interna era más caótica, en tiempos donde todavía Slack no existía, ni Trello tampoco. Nos organizábamos con Google Calendar un poco y sobre todo hacíamos Kanban, ¿no? Siguiendo Kanban, que venía del mundo del software, pues, y empezamos a ver en el mundo del software cómo, bueno, yo sobre todo, cómo implementar metodologías, perdón, del mundo de la tecnología pues a una empresa que era de industria creativa. Y tú me dirás, en ese momento era, ¿no?, como muy cultural todo, muy non-profit casi. Por lo tanto, ahí tocaban muchos retos también de estructurar ese pensamiento, esa forma, metodología, ese tipo de comunicación, ese tipo de conversaciones. Bueno, pero se fue logrando y la verdad que lo hicimos. Pero había, por ejemplo, mucho lag de información, esperando, por ejemplo, contestaciones de correo, que seguramente también te pase hoy. Es decir, si reflexionas, es cuánto perdemos de tiempo en el lag entre que un correo se contesta y cómo se hace ese fit de todo esto para que encaje con tu operativa diaria y que mejore la cadena de montaje que tienes armada. Ahí hay un reto brutal. Ahora, sigue pensando en algunas organizaciones. No sé qué me quiero decir aquí. O sea, en esta configuración yo lo que comencé a poner reglas era sobre todo para evitar confusiones, ¿no? O sea, estas faltas de mensajes bien enviados. Por ejemplo, adoptar una regla de urgencia. Si alguien me llamaba por teléfono y estaba justo en un trabajo operativo y no era urgente, pues le decía, oye, paraba todo. Sí, dime. No, es que esto es urgente. No. Sí, es urgente. Espera, es urgente de vital importancia para que se defina en estos minutos o en estos días. Ah, no, lo vamos a resolver pasado mañana. Perfecto. Luego te llamo. Y automáticamente empiezas a educar de forma bidireccional. Todo el mundo se empieza, ¿no?, a educar de esta forma. Pero también puede ser que luego llegaba por mensaje de WhatsApp, por vía notificación, y me interrumpía de otra forma. Y yo decía, tampoco era tan importante como para meterlo ahora e invadir mi espacio operativo en el que estoy súper ocupado, como si me estuvieran invadiendo, por ejemplo, ahora, y estuvieron pasando cosas como interrupciones, que por cierto pasó en el medio de esta grabación, que lo he quitado, pero pasó, fue 1 minuto y medio, pero pasó. Entonces, ¿y qué se siente? Pues yo me quedé en silencio y esa persona, ¿qué hizo? Pues hizo lo suyo y se fue. Y yo me quedé en silencio y lo corté, esa parte. Pero lo importante de eso es que yo seguí concentrado. Entonces, la concentración y la atención es jodida porque nos cuesta mucho retener esa retentiva de tantas cosas que tenemos en la cabeza. Lo mismo estoy haciendo yo ahora, intentando ser bien de explícito, igual como lo logré ser en la anterior grabación cuando salió mal. Pero bueno, lo estoy haciendo. Entonces sí que es cierto que el lag es bueno si tú haces como capas, ¿no? De 1 hora, de 2 horas, de 5 horas. No puedes no contestar un mensaje de trabajo durante un día, por ejemplo. No tiene ningún sentido. Entonces ahí también hubo bastantes retos, ¿no? Y bueno, otro reto era que usábamos el WhatsApp, que por suerte luego apareció el Slack, y lo veremos más adelante, pero que el WhatsApp fue problemático durante una temporada larga porque no había otras opciones y teníamos que comunicarnos y no tenía que ser a viva voz porque tardábamos mucho, aparte porque las relaciones en físico todo se dilata más, ¿no? Estás hablando y no puedes ser más directo y cuesta y por modales y por tal, pues la gente tiende incluso a tomárselo a mal si aceleras todo tanto. Entonces decíamos, no se puede tener una reunión de 1 hora con un cliente, con 15 minutos sobra, una reunión de trabajo más de 15 minutos, lo mismo. Ahí fuera tienes 1000 teorías para buscar y ya sabes que están. Pero la cuestión es que en la práctica es cierto que, y te confirmo, que
Bueno, pues que esto nos empezó a dar más con productividad y también nos ayudó a reducir los malos entendidos, que esos malos entendidos fomentaban también luego discusiones o conflictos e incluso problemas que puedan ser graves para la empresa y generar incumplimientos en clientes o lo que sea, o retrasar, que es el lag también, ahí fuera. Entonces yo empecé a ser, ¿no?, lacónico, escueto en el lenguaje, y utilizar esa economía del lenguaje hizo que me robotice algo. Yo aquí puse puede que me robotizara algo, pero yo digo, no, efectivamente me robotizó, o sea, eso fue un error. Pero bueno, ¿es un error o no? Me fui para el otro extremo justamente para poder romper con toda esa dinámica. Pero siempre hay que buscar el balance. Por tanto, ahí sí que hay que hablar y hay que decir las cosas y hay que tener esa capacidad como jefe, quién es jefe, y como empleado, quién es empleado, de poder realmente decir, oye, fuera del horario de trabajo, convención, no hablamos. Si a ti por lo que sea quieres hacerme audios, te haces notas de audio, todas las que quieras, y me las mandas, o te agendas, o te haces un atajo para que me llegue a las 9 en punto, automático, porque yo a las 9 en punto voy a estar operativo para ti, pero no a las 9 de la mañana del día domingo o a las 9 de la noche del martes, porque no procede. Eso se ha ido regulando también, parece ser que ya lo tenemos superado, pero sabemos que no es así, que suele pasar. Por lo tanto, a no ser que a ti te motive tanto algo que generes un flujo de información en el que no te moleste y no sientas que empobrece tu día a día o tu vida post el trabajo y no es abusivo, pues eso sí lo puedes mantener, pero siempre hablándolo, consensuándolo, delimitándolo. Súper interesante esto. En esos momentos en que la empresa estamos hablando que todavía no había tanto cambio como ahora, a nivel social, velocidades y formas, pues claro, en estos momentos para mí fue un cambio muy grande porque tocó ir concienciando, divulgando, explicando esta forma de comunicación que parecía que no tenía como sentimientos o que era muy ruda, y empecé a usar emojis porque me recibía ese feedback de, oye, esto es como muy, no sé, ¿me lo has dicho así? Y a mí me pasaba lo mismo, porque dentro de tu mente, ¿cómo suena cuando lees ese mensaje? Suena con la voz de esa persona y a veces, si no hay formas lingüísticas o iconográficas que hagan que ese lenguaje vaya hacia un lugar u otro, tú lo encajas según estés. Y si estás en ese momento estresado y te llega un mensaje muy frío y sin ninguna consideración o contexto, es un problema. E incluso sin dar contexto, empecé a utilizar la palabra no entiendo, por ejemplo. Y ese no entiendo es importante porque luego se va entendiendo en las personas, y cuando tú pones no entiendo, necesitas más contexto. Al principio tienes que aclarar, cuando te ponga no entiendo es que necesito más contexto, no que soy tonto, sino que necesito más contexto para entender y darte una respuesta más afín y contextual a lo que quieres, ¿no?, resolver tú. Bueno, todo esto que te decía que suena en la mente con algo de emoción y parece ser que se mezcla, hace que, y que tengamos un warning para no llevar esto a un malestar en la forma de dirigir el mensaje. Que en realidad lo que buscamos es ser horizontales, fluidos, líquidos, ¿no?, como con menos carga del rol, con más carga del propósito y de la meta, lo que más te hace sentir que luchar por eso tiene sentido. De ahí vienen también muchas empresas grandes que logran grandes retos, por ejemplo, Tesla o ser parte de la NASA, ¿no?, y entrar en toda esa dinámica de trabajo increíble que igual te hace trabajar mucho más de lo que te piden, porque es puro apasionamiento. Luego llegaron los canales, ¿no?, la creación de los canales para segmentar bien las conversaciones y que no afecte y genere confusiones. Que seguían existiendo esas confusiones, pero se venían reduciendo. Pero yo estaba ahí como obsesivo también en ir generando esa cultura de reducir ruido para tener menos estrés, porque básicamente lo que buscábamos es, oye, al principio de todo nos estresamos mucho, ¿por qué? Y yendo a tomar algo decíamos, no, pero, y conjeturando, fue teniendo en cuenta, ¿no?, fue teniendo sentido, todas estas conclusiones preliminares hicieron que nos demos cuenta que realmente pues no cargar con cosas irresueltas
tenía sentido, reducir el ruido tenía mucho sentido y reducía las confusiones. Y aligera pues esa sensación de cargar todo en la mente también, que es volcarlo, documentarlo, referenciarlo en diferentes etiquetas, pues eso, reposicionarlo, estructurarlo. Y esto la verdad que me parecía a mí súper interesante y creo que aportó sobre todo el que las personas cuando recurren en las conversaciones también evitan memorizar muchas cosas y perder el hilo, y para hacer buen seguimiento hay que tener muy bien documentado todo. Entonces esa incorporación de documentar en canales y luego además cada uno documenta, guarda paquetes de información y luego los lleva a los sitios adecuados, ese ejercicio de documentar constantemente hace que todo el rato estemos preparados para todo y no tener que estar preparando y ensayando para luego ir a aquello que vamos a hacer. Muy interesante de nuestro lado eso, que esa creación de canales y segregar de forma constante absolutamente todo nos dio mucho aire y sensación de vale, ok, no voy a perder ningún dato, no voy a perder nada, parece que es Diógenes digital, pero no. Luego vino ya a crear tableros. Nos dimos cuenta que con Trello, ya el Kanban en Trello lo descubrimos súper rápido e implementamos, y claro, ahí había retos para crear y normalizar etiquetas, poner nombre, crear una nomenclatura propia, una lengua nuestra, ¿no? Nombres nuestros, poner a cada área del proceso de trabajo, de fabricación, de lo que sea que produzcamos, ¿no? Entra cliente, o antes de entrar cliente, entra cliente, durante cliente, actualización de cliente, cuánto está automatizado todo esto, producción, postproducción del producto, distribución, todo. Fabricación. Entonces, todo esto en el mundo de la fabricación y en la ingeniería hay mucho, pero en el mundo de los servicios, por ejemplo, menos. Y bueno, nosotros ahí fuimos creando nuestra propia secuencia de tareas y todo eso arrojaba y estandarizaba mucho y nos hacía pues ser más eficientes e ir a por más. Posteriormente a eso creamos sesiones de tráfico, que esto vino por una persona con la que la contratamos, estuvo un año y luego sigue como freelance y sigue trabajando con nosotros como colaborador, orbitando en nuestro ecosistema, y nos trajo eso que él era un ingeniero, es un ingeniero técnico aparte, y dijo, bueno, las sesiones de tráfico nosotros hacemos esto, la implementamos. Funcionó increíble porque todas las capas y flujo de información, cuánto fluye la información, a qué velocidad y cómo hace que todo eso llegue a puerto, ¿no? Y se haga todo el puzzle para entregar, pues esas sesiones de tráfico son muy importantes para todo el mundo estar como al día. Luego generamos departamentos y lo mismo cada uno con su tablero, es decir, cada departamento con su tablero y su Slack, cada marca con su Slack y tablero. Notion, empezamos a documentar más y más y más. Y sumamos más y más documentación, tanto en Drive, o sea, cada uno elige, ¿no? Cada marca va eligiendo dónde ir documentando. Pero claro, luego comenzamos a ser más de 20 personas en total. Esto incluye varias marcas de grupo. Ya dar este paso hizo que adoptemos el Slack, dejar atrás los grupos de WhatsApp, mensajerías diversas, y estos tableros de marcas y sus canales ayudaron mucho a segmentar más y crear mucha más memoria de organización, más cultura, también reducir, ¿no? Como las confusiones que eran habituales, hacerlas un poco menos habituales, y toda esa documentación poder analizar y decir, oye, ¿cómo pensábamos hace 5 años, hace 3? Hostia, el plan estratégico, si lo comparo, claro, ahora lo puedes hacer con IA, vuelcas todos tus planes estratégicos y dices, inconsistencias aquí, ¿qué no he cumplido los objetivos? O ¿cuál es la divergencia entre o qué nivel de contradicción hay en estos objetivos de estos 4 años? Dices, no, has cambiado de opinión 6 veces, 8. Claro, es decir, hay que enfrentarse a la información también. Por lo tanto, documentar hace que todas las capas como si fuera del freático, o sea, como los Flish, ¿no? Que tienen todas esas capas que te enseñan, como los propios troncos, la edad, ¿no? de las edades geológicas o la edad del propio tronco, qué edad tiene por la cantidad de anillos. Pues es un poco eso, es decir, cuando tú documentas y tienes todos los anillos, tú vas hacia atrás, tipo Time Machine, y dices, me georreferencio en el 2020, uy, pensamos así, tuvimos razón, hostia. Y si hoy pienso dentro de 5 años, voy a tener razón.
bueno, en este contexto hay tantas variables y en este, aquí hay más. Entonces hay menos posibilidad. Bueno, todo esto ya sabemos que es terreno de las consultorías, las grandes consultoras grandes y software gigantes que también ya procesan todo esto mucho. Pero bueno, oye, claro, las empresas medianas que vamos creciendo, como puede ser seguramente la tuya o no, o estás dentro de una organización gigante, pero también esto pasa habitualmente. Todo lo que segregamos la información hace que fluya mejor. Al pasar ya los 30 empleados que no son directos, ya los 30 no son directos todos, igual son en total 20 entre UTEs, marcas, no sé, no todo claro. Pero imaginemos que está por los 30, ¿no? Y luego colaboradores y tal, y empiezas a tener ya un flujo de gente que pulula alrededor de tu marca o tus marcas, que son bastantes personas, técnicas, no técnicas, son administrativas, lo que sea. Todo tipo de servicios también subcontratados. Entonces, claro, todo ese esquema que va por círculos, pues toda esa influencia tiene que tener un flujo de información. Entonces, cuanto más nos ordenamos dentro de casa, logramos también generar ese tráfico hacia afuera, generar esa impronta hacia afuera, empezar a crear como un sistema también básico, estándar de cómo funcionar. Ahí tienes muchas tools también, que este análisis de las herramientas. Cualquier herramienta que exista hoy, mañana no va a existir otra mejor, que te va a hacer más exponencial en la productividad o en la respuesta, pero la cuestión es que siempre estés abierto a cambiarla constantemente. Y luego a crear, ¿no? Un sistema con cliente, porque los clientes suelen tener ya uso de productos comoditizados, que suelen ser pues, los que te permiten, ¿no? Comunicarte cliente contratante, contratado, homologándote con empresas grandes, es decir, todo ese ecosistema o sistemas están bastante regulados, pero el tuyo tú lo puedes tener autónomo, que vaya mutando y siendo mucho más veloz que el de los clientes y tener ese estándar que llega y cuando ahí llega se traduce y tú lo implementas. Bueno, en este caso pues ya se utilizan los sprints, los famosos sprints que lo fuimos incorporando también del mundo del software desde ya hace años y es la mejor fórmula para mesurar ese proceso de ADC, de alineación de cliente. Viene un cliente con una gran expectativa, se va con una expectativa más baja porque ha conseguido algo menos de lo que esperaba y tú te quedas diciendo por qué ha pasado esto. Por lo tanto, todo esa discovery phase, ese momento de descubrimiento entre ambas partes en el que hay que invertir tiempo y tarificarlo dentro del proyecto como un anteproyecto para poder realmente preparar el proyecto, la propuesta y producir, pues me parece súper interesante cómo evoluciona esto. De hecho, este topic, alinear, es expectativas versus realidad, voy a hacerlo completo para generar también ese tipo de conversaciones que permeen dentro de tu organización. ¿Qué surge entonces de todo esto? Al reducir y economizar el lenguaje interno, la cultura se resiente. Ahí, si no hay momentos de descarga, no podemos economizar el lenguaje constantemente. Es decir, hay que lograr, me acordaba antes sobre, por ejemplo, las veces que hemos parado la máquina, constantemente no, una vez cada X tiempo, ¡pah!, de forma sorpresiva. Y música, entraban 4, comida, tal, no sé qué, y de repente todo el mundo estaba como diciendo, uy, he salido de la burbuja y de repente, oye, podemos hablar de cualquier cosa. Sí. O generar debates sobre algo, o charlar básicamente de lo que querramos, descargar, bailar, o sea, transformar el espacio en algo durante un rato que no sea aquello que hacemos todo el rato y que normalizamos. Y esto parece una tontería, parece una obviedad, pero cambia radicalmente el ambiente y lo renueva. Es como si entrase una bocanada de aire y limpia ese run run, esa energía ambiente que se genera. Que parece que no, pero se genera. Somos humanos, somos también energía desde el lugar racional, te lo digo, y profesional. Por lo tanto, sí que es cierto que uno de los errores que yo he cometido, por ejemplo, es que no podemos economizar el lenguaje, como decía, constantemente, porque algunos problemas vienen de la falta de comunicación de las personas que lideran a otras,
retos de esto, que tengo todo el mundo orientado a resultados, hace que mezclado con lo de economizar, se cree una brecha entre la descarga y no genera diálogo. Es decir, si yo constantemente estoy hablando de trabajo, constantemente ejercemos la presión del resultado y constantemente economizamos el lenguaje para no perder tiempo, tiene que haber un momento de descarga. Si somos más capaces de hacer más en menos tiempo, ese tiempo que sobra hay que dar, ¿no? Hay que elegir que la persona, y reto a que hagáis esa reflexión también. Es decir, lo que te decía al principio, ¿cuánto hago yo de lo que me gusta y cuánto no? ¿Y cuánto el otro o el otro? Y podéis, ¿no?, cambiaros roles y jugar al rol del otro durante un día, durante tanto tiempo y devolverle el trabajo hecho y que no penalice contra el otro, sino que sea una retroalimentación. Y eso es interesante porque generar ese espacio lúdico de una cantidad de horas, porque la flexibilización o el tener esa conciencia de que los trabajadores también o socios tienen conciliación, ya está asumido y eso ok. Pero incluso asumiendo eso, hay que encontrar la forma de motivar y generar de vuelta esa presión interna propia de la persona, ¿no? Entonces, esto hace que los irracionales se disparen por falta de sensación de seguimiento constante, por presión interna también por sí misma, por la presión del cliente, lo que hablamos al principio también de esas presiones en todas las direcciones. Y es importante revisar la escucha activa, generar debates y diálogo. Las personas todas quieren imprimir su forma, su visión, sus mejoras simples. Es decir, cualquier persona quiere aportar algo valioso y esto lo dicen también un montón de personas de alto nivel que están por ahí pululando, de cotizadas y en grandes empresas. Dicen, no, yo escucho a todas las personas. Me voy un día a la oficina y la saco del lugar y hablo con una persona, con la otra. Cualquier persona, no decisoras, cualquiera. Todas tienen una visión que pueden aportar. De hecho, estas personas suelen tener un marco de acción. No le vas a pedir que hablen de estrategia, que se metan en tu cabeza como la parte de la estrategia, de la dirección y demás, pero si detectas, o si incluso todas las personas tuviesen, imaginemos en un mundo ideal, todas las personas trabajadoras y fundadoras y todo el mundo, colaboradores, tienen esa búsqueda interna por tener en cuenta la estrategia de la empresa, porque la conocen y la entienden, y el propósito y la misión hacia dónde van, ¿no crees que van a hacer más todavía por su trabajo y van a aumentar esa conversación para mejorar y van a proponer mejoras y no van a tener miedo? Entonces, crear esos canales, en esa segmentación del Slack, como cuando segregas, también permites pues, que las personas, de forma anónima o no, o oficial o no, puedan también volcar todo eso que quieren volcar, porque todas las personas, cuando aprendemos algo y vemos mejoras, las queremos transmitir. Otra cosa es que luego no encaje con la estrategia organizacional, las regulaciones o la propia estrategia global, pero si tú tomas de las 100 partes de la empresa una parte de 100, entonces coges 100 partes y te la llevas al board, investigas, analizas, contrastas, te quedas con 50, dices, wow, el aporte de aquí es increíble. Entonces, si mejora la empresa, vas a poder mejorar las condiciones de esas personas y dar esas oferentes, ¿no?, esas opciones oferentes de adquisición de, por ejemplo, vía bono. Dices, mira, te voy a dar este dinero para que compres acciones de la empresa, porque va a ir mejor, porque gracias a todos vosotros, y cuando vaya mejor, no me vas a agradecer a mí, te vas a agradecer a ti mismo y vas a hacer mejor todavía. Un poco el fenómeno de Nvidia, los microprocesadores que hay de videojuegos y demás, que bueno, están creciendo increíble. Al delimitar más ciertas conversaciones ayuda mucho, por ejemplo, cuando hablas de definir reuniones posteriores a la conversación. Suele pasarse lo de enviar combo, no definir cuándo o luego, sin definir muy bien la hora y qué. ¿Sabes? Esas conversaciones también, incluso lacónicas, tienen que tener, decir, oye, ¿cuándo me mandas la hora, el día para quedar? ¿Cuál es el output de la reunión que vamos a tener? Vamos a hacer unos inputs, unos bullet points para tratar en la reunión. Vamos a revisar estos temas, por favor, 15 minutos. Cuando entras, chicos, recordamos, 15 minutos, pa. Vale, hemos apuntado, sí, vale. Tareas, backlog, 3 tareas por aquí, 3 por allá, 3 por allá. Mientras decía esto, pensaba
que la cantidad de veces que tenemos que estar recordando a las personas también, incluso hoy, y viendo con esa frustración de tener que decir, oye, no me has dicho la hora y el día, no me has enviado la combo. Bueno, ahí está también esa delimitación de decir, oye, por favor, la próxima, porfa, cuando terminamos de hablar sobre un tema y lo terminamos, yo digo, vale, ok, o tú, lo siguiente es preguntar quién envía la combo o quién envía la fecha de hora para quedar, quién envía la siguiente sesión, o tratar en ese checkout de la reunión cuál es la siguiente sesión, encadenarlo, ¿no? Obligar a encadenar el trabajo. Pero muchas veces pasa que hace y la propia actividad te saca no te permite encadenar. Por lo tanto, cuidado con esto. He dicho microprocesadores, no es, eso sería Intel, por ejemplo, Nvidia es tarjetas gráficas. Bueno, una aclaración. El lenguaje nos permite definir mucho y poner todas las tools nuevas y deadlines claros sin necesidad de estar frustrándonos nadie en el seguimiento. Es decir, salir de ese fenómeno pattern de padre, de que nos tienen que infantilizar, ¿no? Decir, hay que hacer esto y volverlo adulto. Una conversación que muy interesante es que no tengamos que hablar de ese seguimiento por incumplimiento o de seguimiento porque se atrasa mucho deadline y que ni el cliente lo padezca ni internamente nosotros y que todo sea ¿no? como un resultado bien orientado. Que las personas digan aquello que no han hecho. Algo que me encanta de muchas personas que son cracks, que cuando hablo con ellos me dicen, hola, sí, no, mire, pero quedamos en 2 horas, ¿no? Mira, sí, voy a llegar, sí, seguramente llegue puntual, antes voy a hacer esto y esto otro. Si llegan 1 minuto tarde, te dicen, he llegado tarde por esto. Y no o sea, todo el rato, ¿has hecho tal tarea? No, la voy a terminar mañana porque hoy estoy con esto. Ah, vale, ok, sin problema. Es decir, cuando tú hablas, es como lo que, no sé quién decía esto, de que cuando tú le informas, un piloto informa a sus pasajeros que van a atravesar unas turbulencias, bueno, fenómenos meteorológicos, tal y cual, y luego hay una medio turbulencia, la gente ya está preparada para lo peor y dice, bueno, yo me he montado en el avión porque quiero, venga, ya está, voy a confiar en el piloto. Y esa sensación de bidireccionalidad se crea con información. Es decir, si yo le digo a mi founder, oye, mira, no voy a terminar esto esta semana, he sido irrealista en poner esta fecha, así que voy a modificarla de vuelta. Perdón, va a modificar muchas cosas. ¿Te viene bien o hago un sobreesfuerzo y te lo entrego el viernes, pero voy a tener que hacer un sobreesfuerzo, pero lo penalizo yo porque yo me he equivocado? Pero esto luego tenemos que regular, ¿no? Y recuperarlo, si soy un trabajador o tal. Pero se habla de esto, no pasa absolutamente nada, pero ahí está la honestidad, el amor propio, el amor por el conocimiento, el apasionamiento por lo que hacemos, y los grandes equipos que funcionan siempre siguen este patrón. Aquí nadie inventa nada, simplemente son principios de funcionamiento y de orden y ya está. Y cuando te levantas mal, se dice, me he levantado mal, no tengo la capacidad hoy para ser creativo y terminar esta propuesta. Me quedan 2 días, te informo cuanto antes. Chicos, me quedan 2 días, no sé qué hacer. ¿Me ayudáis a destrabar esto? Necesito inspirarme, me voy a ir a Kuala Lumpur y vuelvo mañana. O más cerca, me voy a París y de vuelta, tengo que inspirarme. Sé que y bueno, voy a hacer esto. Vale, perfecto. O sea, si esto hace que lo cumplas, el resultado es lo importante. ¿El proceso es importante? Sí, pero no la forma de proceso líquido, rígido, sino líquido, justo. La comunicación que emitimos como empresa, que esto ya es un tópico concreto que voy a abordar, como te decía, comunicación externa, lo vamos a abordar en otro momento, porque es muy interesante también porque la cantidad de cosas que he visto y cómo lo vivo desde dentro trae mucho para debatir y generar conversaciones en tu organización, porque realmente, si ahora hemos visto un rato nada más, ¿no? ¿Qué hemos visto? La evolución en el tamaño de una empresa, cómo cuando tenemos o invertimos mucho tiempo en conversar, también perdemos tiempo, porque no todo es útil. Por lo tanto, ese punto de inspiración llega en un momento y ya está. Y mejor quedarnos con 3 ideas buenas y claras de lo que queremos hacer o soluciones y ya está. Y si alguien se destraba, ¿cómo se destraba? Con la comunicación. Una persona dice, oye, tengo los canales. ¿Cuál es el canal para comunicarme cuando estoy trabado? Necesito destrabarme. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? O en uno general, chicos, necesito ayuda con esto. No encuentro el contacto para esto.
¿Tenéis a alguien en contacto para conseguir la chapa de zinc de color rojo, no sé qué, en tal tamaño, con este grosor, este tipo de...? Y dices, uy. Entonces, si esto lo ves desde el lado externo, un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Yo necesito elevar la facturación un 20% este trimestre para que toda la estructura se mantenga bien y pueda seguir creciendo para contratar a más gente, crecer con la empresa, ser rentables, reinvertir, generar empleo. ¿Por qué esto no se habla? ¿Por qué no se transmite? ¿Por qué no se pide ayuda en los foros concretos? ¿Y por qué no se lanza también esto? ¿No? Como si fuera algo que se muestra debilidad. Lo mismo en una empresa grande. El plan de comunicación está estrictamente diseñado para no generar debilidad y que el rol sea leído de una forma muy concreta. En micro nos sucede también. Y hay un reto muy interesante ahí, generar espacios de confianza. Cualquier espacio en el que estés, puedes generar conversaciones que no generen ruido, porque generar ruido genera apatía, genera desmotivación, genera estrés. En cambio, pedir ayuda y generar, ¿no?, llamar la atención, no generando ruido, sino hablando con las personas, ¿qué va a hacer? Que te permita comprenderte mejor tú, comprender mejor la situación, verla con muchas perspectivas, porque le puedes preguntar a varias personas una a una y hacer tu conjetura, esa hipótesis, validarla, método científico, y dices, wow, acabo de hacer mi propio experimento y estoy contento, y se lo cuentas o contenta y se lo cuentas a tu persona de referencia y no le dices, no le echas, no recriminas, sales de ese lugar de la culpa. Algo que sucedía también en el tamaño de 1 a 10, en esas dos etapas, que había personas que utilizaban la culpa, ¿no? Por ejemplo, entonces tú llegabas, hacías del 1 al 10 y esta persona del 1 ya sabía que ibas a equivocarte. En el 2 ya ve que has cometido errores y te deja. Llega al 10, llega el día de la presentación y dice, Pepito ha fallado con esto, la culpa es de él, no mía. Entonces viene otro y dice, oye, ¿cómo que la culpa es de Pepito? Pero tú has visto que sabías que Pepito iba a fallar en este aspecto. Sí, sí, lo he detectado en el número 2. Ah, ¿y tú crees que eso es bueno o malo? No, no es bueno porque lo he visto y te lo estoy diciendo, pero la culpa es de él, no mía, entonces, no. A Pepito lo podrías haber ayudado, destrabado en ese momento. Pepito tendría que haber sido autoconsciente también si no sabía hacer algo, pero si tú, no, yo le avisé en el punto número 2 y él por cuenta y riesgo fue hacia ahí. Vale, entonces eso es otra cuestión totalmente diferente. Pero abriste un diálogo más amplio para ver si esa decisión de esa persona tenía sentido que la haga sola o que mejor hacerla en grupo, porque afectaba, ponía en peligro a las personas. Imagínate que es clavar algo que afecta a toda una estructura, un concierto y muere gente, yo qué sé, cualquier cosa. Esos fallos pequeñitos pueden vencer a toda la estructura y un fallo muy pequeño en un fuselaje puede empezar a desarmar el trozo de un fuselaje hasta que destroza toda un ala y pues hay un accidente. Porque a partir de que hay un leak todo se empieza a romper. Es como con el fuego una chispa y se enciende. Por lo tanto, aquí hay una conclusión interesante a la que hay que llegar. Es decir, si las personas están todas buscando destrabarse entre ellas, destrabar situaciones, ayudarse, por ejemplo, yo tenía compañeros que decía, Asier, métete en el documento Drive y juntos, aquí en físico o en casa donde tú estés, necesito destrabar porque no logro procesar este punto o estructurarlo. Y como no teníamos inteligencia artificial para pivotar cosas, lo hacíamos nosotros. Pero ahora también nosotros y la inteligencia artificial. Es decir, esa comunidad, esa inteligencia colectiva o esa fuerza colectiva es imparable, es interesante y todas las personas nos pueden aportar muchísimo valor. Y esto no es algo, ¿no?, abstracto, es realmente algo que puedes ver en el día a día. Pues esa persona de la culpa, por ejemplo, dije, bueno, vamos a erradicar la culpa, que esto viene de un dogma, parece ser, social, y quien falle, falla, no pasa absolutamente nada. Y si el sujeto A, cuando fue avisado, decidió seguir y llega al 10, presenta y hay un fallo, se hace responsable y luego esta persona con la otra deciden enseñarle la otra visión de cómo tendría que haber sido, el sujeto inicial de los 10 pasos que ha errado ya no va a hacer o repetir esa dinámica. ¿Por qué? Pues la pudo haber aprendido en otro sitio, que hacían las cosas peor que en este, el estándar era más bajo, el de aquí es más alto, y eso hace que la escalera, se cree una escalera de ascenso intelectual, ascenso de trabajo, ascenso de todo tipo,
que también genera una motivación y un caldo de cultivo en el que va a prosperar también la innovación y va a germinar la innovación. Y ahí hay como unas reflexiones también interesantes desde el punto de vista de la comunicación. Si por miedo no queremos abrir conversaciones porque no queremos que la gente pierda el foco, poco a poco crea esos canales que no penalicen a las personas, que sean anónimos, que permitan empezar a detectar cosas, que puedas empezar a exponer poco a poco. La empresa está yendo mal y me ha llegado toda esta cantidad de información y os lo expongo a los 20 trabajadores, o a los 15, o a los 10. Si seguimos así, en 6 meses caemos, o en 3, o en 2. ¿Qué hacemos entre todos? Mira, yo he detectado eso, yo he sido el que ha dicho, perfecto, venga, ¿qué opinas? ¿Cuál es la mejora? No, yo creo que si mejoramos esto, el rendimiento aumentaría. A ver, ¿tú qué opinas? Sí, yo también creo, de hecho no solo eso, que si sumamos esto, y de repente se crea una solución y tú mismo rompes el rol, se genera ese equipo que busca una solución en conjunto y a partir de ahí la comunicación fluye de forma increíble. Por lo tanto, la comunicación interna tiene tantas capas y tienes tanto por leer a nivel ya más, ¿no?, literario, de ensayos, de teoría, de papers, en la parte de comportamiento, en psicología, bueno, todo lo que tú quieras buscar, ahí tienes muchísimo por lo que explorar. Espero que te haya gustado muchísimo este topic. All Gens, seguiré haciendo todo este tipo de contenidos porque creo que no solo están las nuevas generaciones de founders, estamos las generaciones que ya somos híbridas y que de forma transversal podemos generar un montón de conversaciones y creo que esto nos beneficia a todo el mundo porque todas las personas podemos generar espacios de conversación y creo que si has apuntado cosas, si se te han venido cosas a la cabeza, me encantaría que germinen en tu organización y si necesitas algo, quieras contar con el grupo Mediatac para cualquier tipo de servicios en los que en este presente seguramente tengan más y más servicios que dar y yo encantado de que siga creciendo y de poder dar este tipo de espacios también.